Bueno, pues bienvenidas de nuevo a la jornada que estamos haciendo sobre pobreza energética. Bueno, aquí a mi izquierda tenemos a Josep Babot, que viene de la Alianza contra la Pobreza Energética de Cataluña y también trabaja en Ingeniería Sin Fronteras. Les vamos a dar las gracias sobre todo pues, por haber acudido, ya que bueno, sabemos que están a tope y bueno, pues nos van a explicar un poquito lo que es el principio de precaución dentro de la Ley 24/2015, que es una ley que se aprobó en Cataluña. Ya va a hacer 7 años, bueno, ya ha hecho 7 años. Y bueno, tiene un balance y sobre todo tiene una cosa que yo creo que interesa trasladarla a todas las partes de España, que es el tema del principio de precaución dentro de servicios sociales. Así que bueno, le voy a dar ya la entradilla, que nos presente un poquito la organización, porque además tiene una trayectoria yo creo que bueno, conocida en todas las personas que trabajamos en el ámbito de pobreza energética, pero bueno, puede ser desconocida para gente que sea pues nueva en este ámbito. Así que su labor, digamos que desde Isadora la consideramos determinante, hemos acudido a muchísimos de sus eventos en Barcelona y bueno, pues son un referente a nivel estatal e incluso internacional, porque bueno, en Europa yo creo que también estáis bastante reconocidas. Así que muchísimas gracias por acudir. ¿Qué tal? Muchas gracias. En primer lugar, ya pido disculpas porque ya estoy viendo algunos gazapos en el PowerPoint debido al tema del traductor automático o el corrector automático del catalán. Bueno, mi nombre es Josep Babot, yo soy técnico jurídico en Ingeniería Sin Fronteras y también participo activamente en un movimiento social que se llama Alianza contra la Pobreza Energética. Nosotros desde Ingeniería Sin Fronteras ya llevamos un tiempo tratando el fenómeno de la pobreza energética y hemos publicado múltiples estudios alrededor de ella, algunos pues un poco más centrados en aspectos quizá más invisibilizados, que nos apetecía explorar, como pueden ser el tema de la infancia, uno últimamente sobre el tema del ámbito rural y la pobreza energética o la precariedad energética, y os invito a todas pues luego a acceder a nuestra web y a poder bucear un poco en ella y ver todo lo que tenemos ahí. Aparte de mi trabajo en ingeniería, pues como he dicho, participo en la Alianza contra la Pobreza Energética, que es un movimiento social que impulsamos en 2014 y que en ese momento pues estaba muy encarado a denunciar pues el escenario, el contexto que había entonces de cortes indiscriminados ante una situación de impago de familias vulnerabilizadas. Y pues en ese momento, en un primer momento, la idea era hacer un trabajo de incidencia a nivel político para cambiar la normativa que permitía esos cortes. Lo que empezamos a recibir a partir de pocos meses fue multitud de consultas de particulares, personas que tenían dudas sobre su situación, y lo que hicimos es pues transformar esa primera parte de incidencia también a un formato de asesoramiento colectivo al estilo plataforma de afectados por la hipoteca, de los que pues lógicamente cogimos el modelo. Los realizamos en formato quincenal, son asambleas totalmente abiertas, gratuitas, de libre acceso, donde cualquier persona con algún problema con sus suministros puede acceder y puede explicar su situación, y de forma colectiva la resolvemos. Y una de las características clave de esto es que el movimiento está participado principalmente por las propias familias y personas afectadas por pobreza energética. Esas mismas personas llegan a la asamblea con una duda, con un problema. Con el apoyo de la asamblea, pues mayoritariamente pueden solucionar ese problema, y si están suficientemente motivadas y se implican, pues se quedan en la asamblea, vienen participando y luego son ellas mismas las que asesoran y dan apoyo a las familias que acaban de llegar. Y un poco eso es lo que nos ha permitido ver lo que muchas de las entidades que estamos aquí pues vemos en el día a día, que es que las medidas que se aprueban a nivel estatal o también autonómico, pues aunque sobre el papel parece que puedan ser positivas, luego cuando se llevan a la práctica pues tienen sus carencias y lógicamente sus lagunas. Y por ello, pues en 2015 impulsamos una ley de la que ahora os hablaré un poco, ¿vale? Entonces, mi presentación de ahora, intentaré no enrollarme mucho, pero se me va mucho el tiempo siempre. Trata sobre el principio de precaución, que es un elemento, un mecanismo que justamente impulsamos en esa normativa aprobada en 2015 a nivel catalán. Siempre me gusta poner algún tipo de nota popular en las presentaciones para empezar luego y darle un poco de vidilla.
Como jurista, y seguro que a muchos juristas, pues, lógicamente será un referente, esta película del año 62, dirigida por Robert Mulligan y protagonizada por Gregory Peck, es uno de los ideales en los que muchas veces en filosofía del derecho salen como el ideal de aquel, ¿no?, que ayuda, que ofrece su servicio de forma altruista. No sé si habéis visto la película, se basa en una novela de un par de años antes. Bueno, la película, Gregory Peck ganó el Oscar a Mejor Actor y la película estuvo nominada a Mejor Película en los Oscar también. Trata sobre un pueblo en la Alabama profunda, en los años 30, en los que, pues lógicamente, Atticus Finch, que es Gregory Peck, es un abogado que ayuda muchas veces de forma altruista a la gente de ahí, a gente del campo, incluso a veces sin cobrar, sino intercambiando verduras y otros productos de alimentación. Y en el pueblo hay un escándalo por una violación a una mujer blanca dentro del pueblo. Entonces, directamente, el personaje de la derecha, Tom, es acusado de esa violación y llevado al calabozo, y a Atticus Finch, al abogado, le toca defenderle. ¿Por qué os explico un poco esta película? Porque esta película refleja muy bien todos los prejuicios raciales que había y que aún existen en Estados Unidos, como esa presunción de inocencia, ¿no?, que a veces, bueno, que es uno de los aspectos cruciales, ¿no?, que se instauró a partir de la Revolución Ilustrada en el siglo XVIII, pues como esa presunción directamente se gira, ¿no?, y la turba, y todo el pueblo, sobre todo lógicamente la población blanca, pues acusa directamente ya y culpabiliza al personaje Tom, al de la derecha. Y el trabajo de Atticus Finch en este sentido es defender sus intereses y sus derechos ante el tribunal del jurado. Bueno, no os desvelo el final, pero me sirve muy bien esta reflexión alrededor de la presunción de inocencia, que es algo que tenemos ganado desde hace muchos años como sociedad, para un poco reflexionar, y me gusta siempre hacer el paralelismo, para decir que en materia energética esta presunción de inocencia está totalmente a la inversa. Es decir, cuando alguien impaga sus facturas, se entiende que es, en todo caso, porque no quiere o que ya se acercará a ella a intentar solucionar su problema, y que si no lo hace, pues hay todo el derecho a cortarle, ¿vale? Entonces, se pone la responsabilidad sobre la familia, sobre la persona, sobre el hogar, por no poder pagar sus suministros sin atender a su situación, a todas las escalas de vulnerabilidades que puede haber ahí. Entonces, ante este escenario y este contexto, lo que intentamos hacer en 2015 con esta ley es cambiar un poco este sentido de la responsabilidad. ¿En qué consiste básicamente el principio de precaución? Pues básicamente en una comunicación previa obligatoria por parte de las compañías ante cualquier impago dirigida a los servicios sociales. Es decir, cuando tengo un cliente que me impaga, pues acudo a servicios sociales para avisar de ese impago y preguntar por la situación de esa familia, ¿vale? Esa es la idea. Porque ahí, si se detecta una vulnerabilidad, pues el suministro debe ser garantizado. Eso es un poco la idea, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de ese principio de precaución? Pues como os he dicho, en primer lugar, hay un cambio en el foco de la responsabilidad. El foco no está en la familia, en el hogar, que tiene que buscarse la vida para buscar ayudas, para conseguir que no le corten, sino que el foco está en la compañía, que es ella, antes de proceder al corte, pues tiene que preguntar por esa situación y en todo caso garantizar el suministro si hay vulnerabilidad. Luego también una parte muy importante, que es la de proteger al invisible, es decir, entender, y lo sabéis muy bien, que muchas familias que se encuentran en situación de pobreza energética no pasan actualmente por los circuitos de la administración, y es así, no pasan por servicios sociales, no pasan por las oficinas de vivienda, por los diferentes circuitos, y es importante pues que esta bolsa de gente pues aflore, ¿vale? Y luego pues justamente a raíz de esto, hacer llegar estos nuevos casos de vulnerabilidad a la administración. Es decir, que esto sirva para que familias que antes no estaban seguidas por la administración y que podrían recibir algún tipo de prestación, ayuda, lo que sea, pues sí que puedan llegar a estos circuitos, ¿vale? Estos son los tres objetivos. Y por ello, en 2015, impulsamos una ILP, pues codo a codo con la gente de la PA y el Observatory Desk,
que recogió más de 143.000 firmas en Cataluña y que en julio de 2015 fue aprobada por unanimidad en el Parlament. Básicamente la ley, que se acabó transformando en la Ley 24/2015, pues tiene una parte muy diferenciada entre vivienda, hay temas hipotecarios, desahucios, etcétera, y la parte de pobreza energética, que es un poco más chiquita, pero es igual de importante, y establece ese principio de precaución como mecanismo básico para parar el golpe, es decir, esa pregunta antes por parte de las compañías y esa garantía de suministro en el caso de que exista vulnerabilidad. ¿Y cuál ha sido el impacto de la ley hasta ahora? Un poco para recapitular y para ver que, como ha explicado Dani, pues llevamos ya 7 años con ella. Nosotros en 2021 publicamos un informe que fue liderado por Sergio Tirado, del ACA, y bueno, hubo mucho curro detrás porque hicimos una consulta de información pública a los más de 900 municipios que hay en Cataluña, ¿vale? Y de todos ellos pues recibimos datos en muchos aspectos pues en formatos diferentes. Tuvimos que hacer un Excel pesadísimo con todos los datos para intentar unificarlos, y de todos los datos recibidos pues estos representaban estos 693 municipios que hay que estaban incluidos en el estudio y que representan un 83% de la población. Es decir, a todos los demás no llegamos, pero sí que llegamos a los que representan más del 80% de la población catalana. Y con esto en la mano vimos que entre 2015 y 2020, y haciendo una estimación totalmente conservadora, muy conservadora, habían un mínimo de 200.000 cortes evitados en estos años. Y de estos 200.000 cortes, pues unos 100.000 hogares protegidos. Hay que tener en cuenta que la Ley 24/2015 protege tanto en el suministro eléctrico como el de gas como el de agua. Por tanto, por eso también es estas duplicidades entre cortes evitados y hogares protegidos. Bueno, este informe está accesible en nuestra página web y hay mucha información detallada. También habla un poco de las ayudas y de que la Administración ha podido cubrir de esas familias. También el tema de los contadores sociales, que es un tema muy interesante, que solo haré una mención muy rápida, que es un mecanismo por el cual un hogar vulnerabilizado en situación de ocupación en precario pues tiene derecho a acceder a un contador de forma temporal para poder al menos cubrir sus necesidades básicas mientras no se decide su situación o su tenencia en la vivienda. Es decir, si hay un proceso de desahucio, si esa familia está ocupando y hay un proceso de desahucio, pues ese año que dure el proceso o ese año y medio, al menos garantizar que esa familia vulnerabilizada pueda contar con suministros. Eso en el tema del agua se ha avanzado mucho y ha habido más de 900 contadores instalados en Cataluña durante este periodo de 2015-2020, más de 900. En el caso de la electricidad, conseguimos incluir la medida en un convenio con Endesa en 2021, en marzo del 21, hace un año y medio. Y aún pues nos está costando mucho desarrollarlo, ¿vale? Nos está costando mucho esta medida porque llegan solo una veintena de contadores instalados. Luego, si queréis, en la parte de intervenciones y dudas lo podemos comentar más si os apetece. Y de todo ello, de nuestra experiencia con la ley, un poco cuáles son los aprendizajes. Bueno, lo haremos así mejor. He puesto en la parte izquierda aquellos retos, aquellas dificultades que nos hemos encontrado con la ley, porque, como comentaba antes mientras hacía la presentación, pues una cosa es lo que pone la ley sobre el papel y otra es cómo se aplica. Y aquí pues hay muchas resistencias, primero también por parte de las propias compañías, que en los primeros compases de la ley pues no se la tomaron en serio y realizaron cortes sin la comunicación previa. Bueno, todo un seguido de retos que consideramos que no nos debemos esconder y que en todo caso buscar soluciones a ellos porque es la mejor forma de perfeccionar su aplicación. En primer lugar, el tema de la burocratización y la carga que supone esto para servicios sociales, es decir, el hecho de que cuando una compañía pues manda el impago, pues esos servicios sociales que realmente están en 1000 temas diferentes, pues tengan que asumir esto y comprobar que la familia cumple los requisitos,
y en todo caso emitir el informe correspondiente, pues eso es una carga evidente. Entonces, en la parte de la derecha lo que he intentado establecer es algunas soluciones o sí, algunas medidas que irían en favor de poder, como mínimo, pues paliar algunos de los defectos o de las lagunas que pueda tener la ley en sí o el mecanismo. Y es la automatización, que la seguimos también reclamando para el bono social y que yo creo que cada vez pues debe ser una medida más reclamada. Es decir, el hecho de ser muy conscientes que estamos en el siglo XXI, que toda nuestra información está muy digitalizada y que la administración se tiene que poner las pilas para poder cruzar datos y poder proteger a esos hogares que tiene identificados como vulnerables, cruzando datos de padrón, también de renta, etcétera. Con esto, creo que una parte de esa excesiva burocratización y de la carga para la administración pues estaría solucionada, pero para esto hace falta inversión, lógicamente. Luego, el tema de la búsqueda de los invisibles, que eso es muy importante, porque ¿qué pasaba en Cataluña? Pues tenemos estos listados de impagos, lógicamente hay gente ya seguida por la administración, entonces esto es fácil emitir el informe, pero al mismo tiempo tenemos mucha gente pues, que no ha pasado nunca por las oficinas de servicios sociales. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues algunos municipios lo encararon de formas diferentes, algunos de ellos lo encararon enviando una carta certificada y luego viendo a ver cuál era la respuesta. Algunas otras intentaban llamar. Bueno, pues han buscado fórmulas que no siempre han funcionado. Y yo creo que con esto hay mucho terreno a explorar en este sentido. En Cataluña hay una campaña que se llama el Porta a Porta, donde a través de planes de ocupación a gente con paro de larga duración pues pueden juntar a gente que recorra los barrios, que llame a las puertas, que ganarse la confianza de los vecinos y informar de todos los derechos y de las medidas a las que se pueden acoger, pues quizás es una buena forma también de intentar cubrir diferentes aspectos. El tema del paro y el tema también de llegar a la gente sin que sea una carta con el logo del ayuntamiento, con todo lo que significa eso para quizá la familia, temores, me van a quitar algo, no sé exactamente, sobre todo también muchos miedos en cuanto a infancia, de explicitar situaciones de vulnerabilidad por lo que pueda pasar a mis hijos, etcétera. Pues con estas campañas que están lideradas por gente incluso de los propios barrios, que van a la puerta, que informan de forma amigable y tal, pues creo que aún hay mucho terreno que explorar y que se podría buscar soluciones por esta vía. Y luego, finalmente, el tema de la deuda, que es una especificidad muy clara de Cataluña por un tema competencial, es decir, aprobamos la ley sin poder imponer la carga a las compañías, no lo podíamos hacer desde nuestra comunidad autónoma, pero lógicamente si esto se regula a nivel estatal, pues sí que sería diferente. Es decir, en Cataluña hay mucha gente que no le han podido cortar durante esos 5 años o 7 años ahora que está en vigor la ley, pero al mismo tiempo han acumulado deudas de 2.000 o incluso más euros. Entonces esto no debería ser no debería ser aceptable, y a nivel estatal pues hay muchos mecanismos para evitar esa deuda, y uno de ellos, que es el que llevamos tiempo explorando y reclamando desde nuestra entidad y así con otras entidades en conjunto, pues el tema de caminar hacia una tarificación social real. Esa es un poco la clave. Es decir, que cada una pues, pueda pagar sus suministros y afronte sus suministros según su condición. Luego está claro que habrá muchos matices y veremos cómo se llega a un modelo que sea sostenible, que no sea ultra burocrático y tal, pero que debemos andar hacia aquí, como se hace en muchos otros aspectos de nuestra vida y de nuestro día a día. Por ejemplo, en el caso de las guarderías, escolas bressol en la ciudad de Barcelona, donde el pago de la mensualidad corresponde a la renta del hogar y hay una escala en este sentido. Y poco más que añadir, simplemente agradecer la atención y sobre todo dejar un poco de espacio para las intervenciones y para las dudas que hay al respecto. Aquí tenéis nuestras páginas web y nuestro perfil de Twitter, pero estamos en las demás redes. Y muchas gracias por vuestra atención y un orgullo también estar aquí con todas vosotras. Reiteramos el agradecimiento a Josep, que como veis ha explicado un marco legal que es diferencial, creemos, y bueno, abrimos ya el turno de preguntas en la sala. Sí que tenemos algún comentario en YouTube si no hay nadie que tenga algún tipo de pregunta, ¿de acuerdo?
Hola, buenos días. Soy Lola Morillo de Comisiones Obreras. Quería preguntaros sobre por lo que yo leí, la ley esta que estás mencionando es la que, a raíz de la cual se firmó un acuerdo con Endesa, ¿no?, para cancelar la deuda. Entonces, que nos explicaras un poco si eso se ha llevado a la práctica, si no, por qué y qué posibilidades hay de trasladar ese tipo de acuerdos a un ámbito nacional. Lo he mencionado de pasada, pero sí, es lo que he explicado antes de ese convenio firmado en marzo de 2021. A ver, básicamente, ¿qué pasaba? Cuando se estaba tramitando la ley, vimos que nuestra filosofía desde APE es que el cargo de la pobreza energética debe recaer en las compañías del oligopolio y sobre sus beneficios. Esa es nuestra base. A partir de aquí, cuando estábamos elaborando la ley y negociándola en el Parlamento, pues lógicamente veíamos a nivel competencial es muy difícil imponer esas cargas a las compañías. No así desde el Estado, como se hace con el bono social, por ejemplo, donde sí que se impone, en este caso a todas las compañías del sector eléctrico, la carga sobre la financiación del bono social. Entonces, desde Cataluña eso no lo podíamos hacer. Por tanto, el artículo concreto que hablaba sobre el tema lo dejaba abierto a las compañías llegarán a acuerdos con la administración pública para cubrir a fondo perdido o con grandes descuentos aquellas facturas impagadas. Entonces, como no se podía imponer, se dejó abierto a convenios. ¿Qué pasó en 2015? Pues que las grandes compañías dijeron, yo no estoy obligada, un convenio es un acuerdo bilateral, entonces yo como no estoy obligada, pues nanay, o sea, no voy a pasar por el aro. Sí que en el caso del agua, sí que se consiguieron algunos convenios que han sido importantes y que permiten a día de hoy que muchas familias en el área metropolitana de Barcelona, pues por ejemplo, estén pagando sus facturas a casi coste cero en el caso del agua. Pero es difícil también es fácil ver la diferencia entre el agua y la energía, porque el agua al final, quieras o no, hay un tema que la competencia es municipal, que también hay las compañías, sobre todo Agbar, que es la compañía principal que tenemos en Cataluña, pues en ese momento, en ese contexto, también tenía miedo de perder la gestión del agua, estaba en entredicho. Entonces, es también importante entender el contexto de todo y la correlación de fuerzas. Las compañías energéticas se negaron en redondo y las grandes aún más, ¿vale? Entonces, ahí lo que tuvimos es una generación de deuda que no paraba de incrementarse desde 2015 y al mismo tiempo familias que no les podían cortar. Que es un poco lo que para esa generación de deuda. Entonces cada año era más y más y más, ¿vale? Llegó un punto en que Endesa vio en 2020 que eso no lo iba a cobrar jamás de la vida, entonces se sentó a negociar, era la única forma, ¿vale? Entonces, no os explicaré tampoco cómo fue la negociación porque lógicamente no es fácil y Endesa, pues, ya no es que mire de tú a tú, es que mira por encima del hombro a la administración pública, y es así de claro, ¿vale? Se llegó a un acuerdo por el que entre 2015 y 2020 se condonó al 100% la deuda de las familias. Las familias que tenían informe de riesgo de exclusión residencial, es decir, las familias que cumplían los requisitos de la ley durante algún momento de su vigencia, que tenían informe acreditado, a estas familias, fuera cual fuera su deuda, se condonó de 2015 a 2020, ¿vale? ¿Qué asumió cada parte? Pues Endesa se comió el 100% de 2015 a 2018 y luego la deuda generada entre 2019 y 2020 se partió a partes iguales entre la Administración Pública Catalana y Endesa. O sea que al final del total, que si no me equivoco, creo que gira alrededor de unos 35 millones de euros, Endesa acabó asumiendo un poquito más del 70% de la deuda generada. Es algo que a lo que no estaba obligada, pero que la situación y el contexto al final le obligó, entre comillas, porque es generar el clima suficiente de presión como para que se pueda llegar a este punto. Es decir, a nivel de mediático, de movilización en la calle, eso nunca es fácil. Ya vemos, ante cualquier medida que intente tocar privilegios, siempre hay una respuesta por parte de ese tipo de compañías. Pero en este caso se consiguió. Entonces, esta parte la tenemos solucionada, ¿vale? El problema está en qué pasa a partir de ahora. Teóricamente, el convenio con Endesa incluía la creación de un fondo de atención solidaria para cubrir las facturas impagadas de ahora en adelante. Y ahora mismo estamos batallando desde hace un año y medio que se aprobó esto
para que la administración se ponga las pilas para crearlo, porque no es fácil a nivel técnico, pero tampoco es una prioridad o no lo ha sido para el departamento implicado. Entonces, ahí estamos aún guerreando y la semana que viene tenemos justamente una reunión del grupo de trabajo al respecto para que se haga. Pero también un poco como lección aprendida. Creo sinceramente que esto no se hubiera conseguido sin la implicación de la sociedad civil. Lo creo totalmente. Todo el acuerdo con Endesa, al final, la parte final con el acuerdo de 2021 se generó en verano de 2020 con una carta que Endesa envió a los ayuntamientos catalanes diciendo: si no me pagas la mitad de la factura, corto a todos tus vulnerables. Tal cual. Eso con palabras más bonitas, pero dijo eso. Entonces, lo que se creó entonces fue una mesa de trabajo que llevó a Generalitat, todas las diputaciones, Ayuntamiento de Barcelona, Área Metropolitana, pero también a nosotros, al APE, y a la Taula del Tercer Sector, que es como la gran federación de entidades del tercer sector en Cataluña, esa implicación de la sociedad civil ahí para intentar negociar una respuesta común, para acordar, por ejemplo, salir públicamente a denunciar esto, pudiendo hablar todo el mundo. El convenio, la propuesta de convenio la redactamos entre todos y eso al final te da una legitimidad y un poder que es innegable. Yo creo que esa es un poco una lección aprendida de cara al futuro. Es decir, yo creo que para lograr cambios estructurales o cambios un poco más de calado es necesaria la implicación de la sociedad civil y una implicación muy potente en ese sentido, potente y constante. Y por eso también hacen falta manos y fuerzas. Desde YouTube nos hace llegar desde consumidores de Valdemoro, de Acusval, que sería interesante comentar sobre los obstáculos que están poniendo las comercializadoras a los consumidores para cambiar las tarifas reguladas, contraviniendo en muchos casos el tiempo máximo de espera legal para esos servicios de atención telefónica, o directamente un fenómeno que creo que hemos vivido todas las entidades que trabajamos en el ámbito, que es el tema de capando las webs en las últimas semanas, que ha generado bastante cachondeo, que alguna ya ha parado, pero hay otras que les da por patrocinar mucho evento del motor, para no decir quiénes son, ¿vale? Que siguen teniendo la comercialización regulada, que le pones en Google, pongamos reg lo que sea, ¿vale? Y no sale, ¿vale? Para tal. Entonces, desde esta entidad sí que nos señalan este tipo de incumplimientos que van más allá, es decir, de la propia protección. Es decir, ante todo esto, ya directamente, nosotras estamos en contacto directo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que al final, cuando pasan estas cosas, es la entidad desde el Gobierno de España que tenemos para poder trasladarlas. Sabemos que igual que no es fácil que la gente conozca la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por mucho que haya criptoestafas, pues la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tampoco es la web que todo el mundo tiene en casa puesta en las pestañas, ¿vale? Entonces sí que os animamos a que trasladéis este tipo de problemas, porque sí que nos han dicho que están atentas, ¿vale? Pero no llegan. No llegan a todo el maras, es decir, aunque haya X comercializadoras reguladas, no llegan a tener capacidad para analizar todo lo que están haciendo. Entonces, si tenéis cualquier problema o lo que sea, nosotros estamos haciendo un listado de todas las que vemos, ¿vale? Todas. Independientemente de que sean malas prácticas ahora por el tema del indexado de webs o por el tema, digamos, directamente del bono social. Entonces, si queréis trasladárnoslas, pues nosotros las agrupamos y si no, pues cualquier entidad de las que estamos aquí, bien sea ECODES, bien seáis vosotras de APE, pues yo creo que la podéis trasladar. No sé si hay alguna pregunta más aquí en el chat, yo creo que no. Sí, Cecilia. Yo quería, Josep, para entender, el contador social es cuando una familia está en situación irregular, se le pone el contador hasta que se resuelve la situación. El contador social a las familias se les pone ¿cuándo? En el caso del agua, simplemente lo que se requiere es un padrón, o sea, que la familia esté empadronada ahí de forma efectiva, luego que tenga el informe de riesgo de exclusión residencial, es decir, que cumpla los requisitos de la 24 de 2015, y luego finalmente también requiere que haya un informe que se llama de urgencia social, que es
de facto es un filtro que tienen los municipios para no regularizar ocupaciones conflictivas. Es decir, el hecho de que cuando pueda darse el caso, que son minoritarios, pero pueda darse el caso de, yo qué sé, o de un narcopiso o de un lugar donde hay plantación ilegal, pues que no se pueda regularizar eso, querían algún tipo de filtro que nosotros no nos hemos encontrado nunca que haya una negativa en ese sentido, pero era un filtro que querían. Entonces, solo con esto ya la compañía, con esos 3 documentos, ya puede instalar ese contador. Y simplemente, yo creo que se añade el aspecto de temporal, porque se entiende, ¿no?, que es una excepción mientras no se regulariza la situación de la familia en ese hogar al final, porque la situación de irregularidad a nivel de ocupación no puede durar para siempre. O se firma un alquiler social o hay un desahucio. Al final esas son las... Pero el mientras tanto para nosotros es muy importante. En el caso del agua ya es un tema puramente de dignificar, de no tener que obligar a la familia a tener que ir a la fuente o de pinchar de sus vecinos. En el caso de la energía eléctrica es mucho más peligroso, porque los pinchazos pueden incluir incendios, como ya han pasado en Cataluña, y para nosotros, siempre que lo hemos vendido a la Administración, la medida en sí, hay esa doble parte. Una es dignificar su vida y entender que la energía es necesaria para la vida y no debemos elegir entre pinchar o vivir a oscuras, eso es importante. Y luego también un tema de seguridad pura y dura para ellas y para sus vecinos, para no causar agravios. Y también porque al final, no nos engañemos, la ocupación o sea, todo lo que gira alrededor de la ocupación, también por cómo se ha vendido en los medios, genera un gran estigma para esas familias. Y a veces la mayoría de ocupaciones son ocupaciones pacíficas sin conflicto. Pero todo el estigma que se genera alrededor genera pues que algunos vecinos pues pueden tener una actitud hostil hacia esas personas que están ahí sin un título habilitante, sin un justo título para estar ahí en posesión de la vivienda. Entonces, como mínimo, no tener que obligarles a pinchar para que eso aún genere más conflicto, que es un poco lo que nos encontramos. Entonces ahí yo creo que la cuestión, o sea, la medida de poder poner ahí un contador, creo que es clave justamente para evitar conflictos vecinales, para mantener una seguridad en el suministro y luego, en primer lugar, para dignificar la vida de esa familia o esa persona. ¿Las facturas las pagan la familia o las pagan servicios sociales? Y podría acceder al bono social, o sea, sería un contrato regular y es Endesa la que, sí, en el caso de la electricidad, es Endesa quien lo haría en el mercado regulado con una potencia. En el convenio con Endesa, por ejemplo, sí que hay una potencia máxima permitida en ese sentido. Y también se tiene que aportar el BRIE. Interesante, sí. Si no hay ninguna pregunta más, en el chat he visto que no hay ninguna más, así que bueno, le damos de nuevo las gracias a Josep, ¿de acuerdo? Y bueno, convocamos a la siguiente persona, que es Ana Sanz. Muchísimas gracias.